Bienvenidos al podcast número 4 de Cristómanos.org. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Qué alegría estar conectados con ustedes. Les agradecemos que nos estén escuchando. Y bueno, en Cristómanos hoy vamos a tocar otro tema muy importante que tiene que ver con el área de sonido. Y bueno, para esto hemos convocado a un profesional en la materia y quiero presentarlo a nuestro invitado. Es el ingeniero Andrés Peña. Andrés, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por tu invitación, gracias por dejarme ser parte de Cristómanos. Creo que es una herramienta que va a ayudar a muchos ministerios. Bueno, buenísimo. Les voy a contar un poco primero quién es Andrés. Andrés es un ingeniero de sonido. Actualmente ha tenido la trayectoria de trabajar aquí en Argentina, por lo menos, con toda la sección de los teatros, de grandes obras. Y, por ejemplo, trabajó con la empresa que gestionó el sonido de Hillsong en sus diferentes eventos, de otras grandes iglesias. Mejor dicho, él es una persona ya inclusive con más de 15 años de trayectoria como ingeniero de sonido. Actualmente pues es también pastor, ¿verdad? Andrés, cuéntanos un poco quién es Andrés. Bueno, ¿cómo comienzo? Primero por mi parte espiritual, digamos, soy cristiano desde muy pequeño, de la edad de los 9 años. El Señor me llamó hace como 2 años más o menos a pastorear con un proyecto de irnos a abrir una iglesia allí en Francia. Entonces estamos preparándonos para eso, pero trabajo en la parte de sonido, en la parte audiovisual, digámoslo así, por completo. Ya hace, como vos lo decías, más de 15 años en la parte no solo secular, sino también en la parte de las iglesias, de congregaciones. Y en el 2009 tuve la bendición de graduarme como ingeniero de sonido allí en Colombia, como tal. Con una ¿De qué universidad? Para que la gente sepa. De la Universidad San Buenaventura, la sede que hay en Bogotá. Y fui como el quinto, ¿cómo decirlo así? El quinto grado que se graduó. Dentro de todo, era como la quinta camada, digámoslo así. Oye, Andrés, y cuéntanos un poco para que la gente sepa, no importa, secularmente y en la rama cristiana también. Sé que has acompañado a varios artistas en giras, por ejemplo. Sé que has estado en obras importantes, por lo menos aquí en Argentina también. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu trayectoria? Porque algo importante de los podcasts, sobre todo, y en Cristómanos, es que traemos y convocamos profesionales siempre de primera línea. Bueno, digamos, en Argentina he desarrollado, digamos, más mi labor. En Colombia, voy a comenzar, allí en Colombia trabajé mucho, fue más la parte acústica. Me dediqué mucho a diseños, a montaje de materiales acústicos, a análisis, a estudios de lugares para que la gente pudiera sentirse cómoda. Y bueno, Dios nos desplazó aquí a la Argentina y comencé a laburar mucho todo en la parte audiovisual de en vivo, digámoslo así, de eventos. Comencé trabajando en un teatro que se llama Teatro Astral. Ahí estuve 5 años siendo encargado de todo lo que era la parte de sonido, tanto operando como asistiendo, como microfoneando, dependiendo la necesidad que se necesitara en el momento. Tuve la oportunidad allí de poder operar varios artistas importantes, entre esos Martín Bossi, Daddy Brieva, y de ahí saltamos a una oportunidad que se dio estando allí. Estuve haciéndole monitores durante un show que hizo Cristian Castro en Colombia. Me llevaron desde acá a Colombia, estuvimos allí haciéndole monitores y después, bueno, seguimos aquí laburando toda la parte de teatro. De ahí pasé a otro teatro muy reconocido aquí en la Argentina que se llama el Broadway,
y ahí estuvimos haciendo una obra muy importante con una capacidad muy grande, donde teníamos fácilmente 25 micrófonos en vivo funcionando, que se llamaba Franciscus, duró un año. Ah, estuve, me acuerdo. Sí, sí, sí. Muy buena obra y bueno, de ahí Dios ya como que me llamó y me dijo que bueno, ya era tiempo de salir de ahí, porque pues era un medio que requiere mucho tiempo y me estaba alejando de las cosas de Dios. Entonces el Señor quería lo mejor para mí y bueno, de ahí me desplazó a trabajar por fuera y ahí comencé a trabajar con otros tipos de eventos, con otros tipos de personas y aparte de eso a conocer más artistas y bueno, de ahí sigue la trayectoria conociendo muchos tipos de artistas importantes a los cuales hemos trabajado como Patricio Arellano. eh, en- Tremendo. Bueno, me encanta la trayectoria de Andrés. Y aparte, para los que no saben, él es un amigo mío, es una de las personas que considero amigo, porque aparte también somos también pastores en la misma iglesia, en mi lugar, pero nada más con una pequeña diferencia o gran diferencia, que él tiene un llamado tremendo allí a Francia y la verdad que son valientes junto con la pastora Milena, que es su esposa. Y para mí es un privilegio, Andrés, que hayas sacado el tiempo de poder hacer este podcast, porque el área que vamos a tocar hoy es un área que las iglesias trabajan mucho y sobre todo iglesias que de pronto están iniciando o de pronto iglesias que de pronto no tienen la bendición de tener a alguien como vos dentro de sus equipos, un ingeniero de sonido, alguien conocedor. Y por eso yo quiero comenzar preguntándote algo. ¿Qué tan importante es el sonido o el área de sonido para una iglesia? yo creo que es el área, una de las áreas que se necesitan más, digámoslo así, en una iglesia, en una congregación. A ver, todas las áreas son importantes, pero esta área es importante porque si esta área no se trabaja bien o no se produce bien, puede generar que la persona que llegue a recibir de Dios no se conecte de la manera adecuada y se termine yendo. Entonces no recibe bien de la palabra porque no le es claro el mensaje, porque no se escucha bien, porque hay ruido de fondo, porque de pronto en el lugar suena un ruido y está fastidiando. En fin, son factores que de pronto las iglesias o las congregaciones no lo ven, que como que, ay, sí, el sonido es algo ahí como para amplificar el sonido. No, eso es un fuerte para las iglesias, para que el que está llegando a recibir de Dios, el que está llegando a conocer de Dios se pueda enamorar y decir, qué delicia poder estar acá y poder escuchar la palabra porque me Claro, siento cómodo. No sé poder si te, disfrutar el mensaje. claro, no sé si te ha pasado de que hayas llegado a alguna congregación y tú dices, oiga, está buena la palabra, pero no se entiende lo que está diciendo bien Claro, esa sí, persona. y lo viví, lo experimenté y concuerdo totalmente con vos porque, por ejemplo, yo pienso que el sonido en una iglesia puede ayudar a la persona a enfocarse y a concentrarse o a distraerse. Entonces, eso que dices es muy cierto porque me pasó que de pronto visitamos algunos lugares y de pronto había un ruido siempre de fondo con el micrófono o durante la alabanza o, bueno, hacían ajustes en medio del servicio, ¿verdad? Como ese tipo de cosas que a veces suceden y de pronto uno que estando en el área de comunicaciones o en el área de sonido, uno por ahí no le presta tanto atención, pero me pasó ya siendo asistente, o sea, estando sentado en una silla, que dije, qué molesto que es que no puedan solucionar este sonido, porque el hombre de Dios allí, el pastor o la pastora, se están mandando tremendo mensaje, pero lamentablemente el micrófono está muy bajo y el predicador se está rompiendo la garganta literal, o está muy alto y está literalmente rompiéndole el oído a los congregantes, ¿verdad? Entonces, concuerdo con vos, es un No, área muy importante, es ¿no? algo importante. Mira, a mí me pasó, yo te cuento una historia así pequeña, rápida. eh, Allí en Colombia, en la iglesia donde yo me congregaba, Misión Colombia, cuando nos mudamos de una sede a otra, donde ya se construyó un lugar más grande, estábamos preparando el lugar. Supuestamente se había diseñado el lugar con parámetros acústicos, los cuales
nunca se cumplieron, teníamos un tiempo de reverberación muy alto, entonces era un eco y un eco y un eco. El equipo que se había comprado y que habíamos diseñado electroacústicamente para que sonara bien en ese lugar, no daba la capacidad y tuvimos un invitado muy importante que se llama Kenneth Hagen Jr. Era el que iba a bendecir el lugar, el que iba a dar la apertura, y me pasó eso, que en plena predicación, Pastor Kenneth Hagen se sacó el micrófono y dijo, voy a predicar sin micrófono porque no me siento cómodo Wow. por el sonido que está. Eso para mí Claro, fue muy tremendo. impactante. Estaba a cargo ese día de que funcionara bien el sonido, estaba operando y todo, pero era que la acústica que teníamos no nos estaba favoreciendo para nada y todo Claro, fue muy encima. Como bueno, a veces suele pasar, tremendo. claro, a veces suele pasar también que los eventos los hacemos encima y nunca nos tomamos el tiempo de hacer las cosas en orden. Eh, Muy cierto. Bueno, qué tremenda historia porque ahora que lo pienso, casi que, sin ánimo de ser espiritualoides, pero casi que puede inclusive afectar el ambiente espiritual del lugar, ¿no? Porque genera distracción, el predicador no se siente cómodo, los que están recibiendo no se sienten cómodos. Así que bueno, teniendo este contexto, voy a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el consejo que le darías a una iglesia nueva y que está iniciando en materia de sonido? O sea, ¿qué es lo que primero le dirías? ¿Qué es lo primero que le diría? Mirar la parte acústica, no me refiero la acústica se divide en dos partes, aislamiento y el entorno el aislamiento es lo que no va a salir para que no afecte a los vecinos, pero el entorno a lo que está sucediendo hacia adentro que es la parte de absorción o la parte de tiempos de reverberación del lugar. Lo primero que yo aconsejo siempre, antes de pronto de comprar un buen equipo o de comprar cualquier tipo de equipo, es mirar cómo es la acústica de tu lugar. Si puedes atacar primero eso te va a generar que después la inversión, como lo llamamos nosotros, electroacústicamente, sea más económica. Electroacústicamente me refiero a equipamiento, parlantes, consolas, micrófonos, porque si tú atacas con una muy buena acústica, eh, vas a generar de que puedas poner cualquier equipo y va a ser un poco homogéneo hacerlo funcionar en el lugar. Que fue lo que me pasó, lo que yo te contaba, lo que me pasó allí con la iglesia donde estábamos, que cuando hicimos el diseño, se había hecho un diseño acústico, no se respetó con los materiales, pusieron cualquier cosa porque económicamente ellos necesitaban eso y después cuando fuimos a poner el equipo que ya se había adquirido, era un desastre. Wow, oye, esto me lleva a saltarme un par de preguntas porque qué tema interesante, ¿no? Porque si se hace un buen trabajo de acústica en el lugar, tanto externa como interiormente, podrían inclusive las iglesias ahorrarse en comprar de pronto equipos que aún no necesitan. Así que te hago la siguiente pregunta, ya que nos fuimos por este tema, es, supongamos que te está escuchando algún pastor o algún líder o algún servidor en donde están construyendo una iglesia o en donde recién acaban de alquilar algún local. ¿Cómo podrían mejorar la acústica de su iglesia? Con tips básicos que de pronto ellos puedan implementar, qué revisar, qué podrían hacer. Yo sé que con esto quiero de una vez abrir un paréntesis. Lo ideal sería poder ustedes que nos escuchan, que se contacten de pronto con un ingeniero de sonido. Aún si están acá en Argentina, nos pueden pedir el contacto del ingeniero Andrés y con gusto se lo pasamos para que reciban la asesoría. Pero será bueno que de pronto si logran conseguir algún profesional en esto, los asesore. Pero si no, Andrés, qué podrían hacer, qué podrían revisar dentro del sitio para mejorar la acústica? Bueno, factores importantes. Primero, hay que revisar el lugar, que si tienes vecinos, aislarlo bien. El aislamiento a veces es un poco costoso, pero te va a solucionar primero problemas jurídicos con vecinos, con personas, porque eh, hay muchas veces iglesias que las demandan porque tienen mucho ruido y pues lógico, no tienen una acústica, un aislamiento primero para que no tengan ese problema. Entonces es muy sencillo, puedes poner Durlock y dentro de en medio entre la pared y el Durlock poner lana de vidrio o frescasa como le llaman en Colombia, eh, para que te absorba. Y ya internamente, nada, hay muchos métodos que se pueden trabajar
dependiendo la necesidad y dependiendo la cantidad de material que se pueda absorber. Entre más absorbente sea el material, mejor va a funcionar. Algo que sí ya no se utiliza, que hubo una época donde se utilizaban en las iglesias, era poner cortinas gruesas en el auditorio. Eso no, eso ya no sirve. Yo creo que hemos podido entender que con materiales distintos de construcción, como es el Durlock, como es ciertas cosas, se pueden lograr hacer cosas interesantes. El Durlock, aclaro, porque yo sé que nos escuchan de varios países, entiendo que el Durlock en México se llama tabla roca. Exactamente, sí. Tabla roca. En Colombia, ¿te recordás qué número tiene, Andrés? ¿Qué número no? ¿Qué nombre, perdón? También, ¿Qué nombre no, tiene el también, Durlock? ¿También se llama Durlock? También se llama Durlock, no me acuerdo bien, pero creo que sí era Durlock. Son las que son las placas de yeso, si no me equivoco, ¿no? Exacto, Son placas de fibra de yeso. de fibra yeso. De fibra Listo. yeso. Y la fibra de vidrio, a ver por las dudas, entiendo que quizás eso sí es universal. Fibra de vidrio en México, yo no les voy a mirar. Es como lana Creo- de vidrio, si no estoy mal, o... Sí, es lana de vidrio. sí, bueno, es lana de vidrio, fibra de vidrio, bueno, materiales aislantes, en fin. Así que esto podría ayudarnos entonces a tener una mejor acústica y Aislar y bueno, a mejorar la acústica, claro. aislar exacto, perdón, y- eso, aislar y a mejorar, ok. Igual, algo que sí, digamos, se tiene que aprender a actuar es mirar, tratar de no utilizar materiales reflejantes o que sean muy duros en el auditorio. Normalmente a veces los pastores digámoslo así, por cuestiones de que podamos ahorrar económicamente, ponemos en el piso concreto, lo dejamos de concreto el piso. Ah, no, eso pintémoslo y ya está. Sí, que se le pone como una capa Sí, literal de puro de cemento puro cemento liso. y lo dejan ahí, ya está. Y creen que con eso funciona. No, tratar de que el material que se utilice dentro del auditorio sea un material que sea blando para que se pueda absorber madera, en las paredes el Durlock, en el techo también de pronto Durlock o otro material tipo absorbente que te pueda ayudar. Tremendo. Oye, qué buenos consejos. Y he visto mucho esto del piso en cemento. Yo entiendo, o sea, entendemos que es un tema muchas veces de recursos, porque como iglesia lo hemos vivido también con Pastor Andrés, o sea, hemos vivido ese proceso de pronto de alquilar un local y de pronto los recursos no son muy amplios como para implementar muchas cosas. Pero también he visto un poco el problema en algunas iglesias, por lo menos acá en Argentina, con vecinos que muchas veces en sus barrios no los quieren literalmente. Y me acuerdo una anécdota que me pasó. Nos invitaron en su momento allí a una conferencia de hombres, así que fuimos. Y lo mismo, era una iglesia que dentro de todo no era tan grande y tenía un equipo como para un auditorio de, no sé, 2.000, 3.000 personas, lo tenían metido en un local pequeño, sin ningún tema de acústica, era el techo en lata, así, y nada más. Y yo recuerdo que empezamos, ¿no? Empezó la alabanza y los de la alabanza les encanta que suene y rebote por todos lados, ¿verdad? Y empezó la alabanza y bueno, empezó todo el servicio y empezó en un momento a sonar como golpes así, como en el techo, pam, 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 pam. Yo dije, wow, empezó a caer granizo, ¿sí? Empezó a llover con hielo, dije yo. Y en realidad no, pero yo me asomé y veía el sol a pleno y no veía lluvia. Y yo dije, ¿qué es lo que suena? Y entonces agarra un momento uno de los líderes y dice, el diablo nos está atacando. Y yo dije, pero ¿cómo así? No entiendo. Bueno, al final de cuentas lo que estaba pasando es que los vecinos de su alrededor, cada vez que empezaban los servicios, empezaban a tirarles piedras y la iglesia, en vez de pronto reparar en esto, en decir, oye, estamos haciendo mucho ruido alrededor, estamos molestando, y aparte era un domingo, pónganse a pensar en un domingo como a las 3 de la tarde, a esa hora la gente de pronto está en familia o muchos toman siesta y nosotros ahí con tremendo ruido. Entonces, ahí es donde yo vi, y por eso quise invitar al ingeniero Andrés para que nos hablara de esto, porque muchas veces queremos espiritualizar todo. Y en realidad en este caso no era el diablo que estuviese atacando a la iglesia, sino la iglesia estaba atacando literalmente al barrio.
Bueno, eso es algo que yo creo que las iglesias deberían de comenzar a entender. Acá en Argentina, eh, la parte legal, digamos así, es muy flexible, es como muy laxa, pero en Colombia, durante un tiempo para acá, hace ya como unos 12 años, ponerles, sí, más o menos, se pusieron muy rígidos con esto, con las iglesias, a controlar el ruido de las iglesias y a que las iglesias cumplieran con los parámetros que se tenían por ley, que era un cierto nivel de volumen, tanto dentro del lugar como fuera del lugar. Y eso ayudó que en Colombia, digamos, se pudiera regir un poco más la parte de control de ruido dentro de, el ambiente alrededor de la iglesia y dentro de la iglesia. Porque antes pasaba eso en Colombia también. Y acá, bueno, acá lo hemos visto, tanto vos y yo lo hemos visto, como en Argentina les gusta subir el volumen y no respetar de pronto el entorno que hay alrededor. Y creo que Dios nos llamó a Sí, ser orden. ese es un tema que queríamos tratar hoy junto con el ingeniero Andrés porque realmente hay veces pensamos que el volumen nos da más espiritualidad o pensamos que el volumen excesivo. No, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque el volumen excesivo, o sea, literal, yo he ido a lugares donde digo, esta gente cómo no está sorda. El de la batería le da sin miedo en un lugar encerrado, o sea, en un lugar donde no sé, entramos por mucho 40 personas y esos baffles a todo el micrófono y entonces ahí no es que el hecho de que regulemos, perdón, de que regulemos el volumen no nos hace menos pentecostales o no le quita fuerza al servicio, todo lo contrario, es ser conscientes también de los de los decibeles saludables para el lugar. Y Va- es así. Algo que me trae a la mente es, eh, normalmente, digamos, no solo los músicos, hay pastores que no les importa esa parte y dejan que su alabanza haga lo que quiera y le suba el volumen. Bueno, gracias a nosotros tenemos un pastor que es ingeniero, entonces nos controla, nos dice: "Ey, no, está muy duro, está así, está lo otro". No es músico, no se necesita ser músico para decir: "Che, está muy duro, bájenle", pero también entender de que no es volumen, es claridad, es claridad, es claridad. Nosotros le llamamos, en el ambiente del sonido se le llama inteligibilidad de la palabra, inteligibilidad del sonido, que se pueda entender todo, que tú digas: "Oiga, escucho todo hasta lo más mínimo, lo escucho bien y tranquilamente y no me fastidia". Y yo creo que eso es una de las cosas que, a raíz de no tener buena acústica, de no saber los parámetros que se deben de tener, de no entender estas cosas, muchas iglesias pecan en que la gente se vaya porque la gente dice: "No, es que eso es muy duro, eso es puro ruido", o "Nah, yo no escucho nada y por eso me fui". O nos Sí, vamos a muchas los veces, extremos. claro, y muchas veces he visto, por ejemplo, que hay iglesias que tienen un gran set de instrumentos. Veo que tienen lindas guitarras, acústicas, bajo, eléctrica, teclado, dos teclados, batería. Y muchas veces lo que se escucha es la batería únicamente. Otras veces lo que se escucha es únicamente la guitarra porque está por encima de todo. Otras veces literal están los instrumentos abajo y únicamente se escucha el vocalista. Entonces por eso es importante interesarse en esta área, ¿no? Es importante aprender. Si eres un joven y nos estás escuchando, una buena carrera es la ingeniería de sonido. Tienes todo un ambiente de trabajo y de desarrollo por todos lados. Aparte de que vas a bendecir muchísimo las iglesias. Y sabes una cosa, es un área que está muy virgen en el buen sentido, en el ámbito cristiano, porque recién un poquito, y ahí voy a ir a la otra pregunta, recién un poquito ya los ministerios cuando han crecido un poco, como que se ponen a pensar en esto. Así que a la siguiente pregunta que nos conectamos con esto es, ¿cuál es el consejo, en este caso, que le darías a una iglesia grande? ¿Sí? Una iglesia que ya de pronto tiene un lugar amplio, enorme, arriba de 1000 personas, en materia de sonido, porque ambos hemos visto, ingeniero Andrés, que muchas veces las iglesias crecen y sin embargo siguen sin de pronto controlar y medir bien
el área de sonido. Entonces, a una iglesia que es grande, ¿qué le podrías decir en esta materia? Primero, que, como dice la palabra de Dios, agachar la cabeza y dejarse enseñar de. Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en una iglesia, en una congregación muy grande, y fuimos a un evento y sonaba horrible, 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 por cuestiones, gracias a Dios. Mi pastor, conocía al pastor del lugar, me dejaron toquetear un día y como que les gustó lo que sonó y de ahí, bueno, me contrataron para hacerles unas reformas al equipo. Bueno, se le hizo al equipo que estaba colgado una calibración, se hizo unas acotaciones, pero lo más importante es que si ya eres una iglesia muy grande, primero, antes de adquirir más equipo, es asesorarte por personas que tengan conocimiento, que sean profesionales en el área, e invertir en cosas primordiales antes de tener grandes equipos. También hace poco fui a otra iglesia que hace mucho tiempo me llamaron, cuando yo llegué me decían, no, porque queremos comprar unos parlantes, y el lugar era un lugar que es pero es como vos decís, es una caja reverberante donde tú haces hola y se queda el hola, hola, hola. Claro, mucho Es eco en términos demasiado. coloquiales. Claro, entonces yo les dije, no, miren, antes de que inviertan en comprarse unos parlantes buenos y comprarse una buena consola, invierten en la acústica. Metan esto, hagan esto, les di ideas así por encima como para que trabajaran, nada costosas. Les decía, creo que todas las congregaciones, así sea por grande o por pequeña, tienen un carpintero. Claro, Y sí, totalmente. el carpintero te puede ayudar a hacer las cosas de acústica para mejorar. Y les dije, y bueno, y hace poco me volvieron a contactar porque compraron equipamiento, compraron una muy buena consola, compraron parlantes y bueno, en fin. Yo le dije, bueno, listo, fui y me encontré que, oh sorpresa, no habían trabajado con la acústica. Entonces yo le Tremendo, dije, es que este error se comete mucho y por eso yo quise dedicar este podcast con más detenimiento porque esto es muy cierto. O sea, hay veces pensamos que necesitamos luces, necesitamos un lugar grande, las sillas, pintarlo y meterle el qué sonido y no reparamos o no nos detenemos a pensar, oye, ¿cómo se está escuchando todo? Esto ha pasado lo he visto muchas veces también en que tienen un megasonido, tienen la qué consola, las luces, pero parece, no sé, una caja de láser de todo como rebota, o sea, y de hecho, si uno se pone a pensar en los grandes teatros seculares, donde se presentan las filarmónicas, las sinfónicas, donde se hacen óperas, en fin, aún lo hemos visto en hoteles, hay todo un trabajo en base a la acústica, ¿sí? Y de hecho por eso se puede aprovechar mejor todo el equipamiento, los artistas, los corales, las orquestas, y porque con pocas y cosas electrónicas, digámoslo así, con poco sí, parlantería. muy cierto, muy cierto. Y he visto en esos lugares, cuando tuve la oportunidad de asistir a conciertos o algo así, que el sonido no era no era, uno no veía esas estructuras tan terribles que uno a veces ve. No, y todo se apreciaba de forma perfecta. Y eso pasa mucho, ¿no? A veces las iglesias invierten en esas consolas tan costosas, en baffles, en todo esto, pero luego uno ve y eso es tremendo escucharlo, es molesto escucharlo. Así que para los que nos escuchan, si ya de pronto un pastor es una persona encargada del sonido, inviertan en acústica. Creo que lo que está resultando más importante de este podcast es el tema de la acústica. Sí, a ver, yo creo que algo que me trae el Espíritu Santo a memoria o que el Señor me recuerda es, el Señor predicaba en las barcas, no tenía parlantes, el Señor predicaba en anfiteatros, Él se paraba en la parte más alta de la montaña y le predicaba a miles. Y a veces las iglesias creen que porque tener una torre grandísima de parlantes, una consola pongamos una referencia de gama alta, con el mejor micrófono, con un especialista en RF, creen sonar bien, pero realmente la palabra de Dios no es nada atractiva, no es nada agradable porque lo que vos decías, acústicamente
es un volumen de ruido que uno dice, no me agrada estar acá. Y el Espíritu Santo me recuerda eso. Si el Señor lo hizo naturalmente, ¿por qué no primero, antes de querer invertir en equipamiento gama, cualquier gama que sea, invirtamos en la parte natural, que es la acústica, y ahí sí, sobre eso planteemos qué parlante se puede comprar? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado dentro de mi trabajo, me ha pasado que he llegado a lo que vos decías, a hoteles donde vamos con unos parlanticos que yo digo, cuando los cargamos en el depósito de la empresa, yo digo, uy, vamos para tal lado. ¿Será que sí? Con eso alcanzamos a dar la potencia y llegamos y utilizamos, no sé, la cuarta parte de lo que realmente el equipo se necesita. Entonces uno dice, ¿para qué? ¿Para qué quieres comprar equipamiento alto? Primero invierte en cosas importantes, que es la acústica, que se escuche bien, que el lugar se vea bonito, que el lugar sea agradable, y después si le vas agregando cositas de parlantes, una buena consola, en fin, cosas que te van a ayudar. Sí, lo que pasa es que hay veces el error de enfocarnos únicamente en lo visual, ¿no? Entonces, que la gente entre y vea que tengamos en el escenario, decimos acá en Argentina los chiches, pero se dice los juguetes, que tengamos todos los juguetes, que tengamos todos los instrumentos, las luces, si se puede una pantalla LED, mejor dicho, pero no nos estamos deteniendo a pensar en la experiencia del que se congrega. ¿Cuál es su experiencia? Ok, le gustó la luz, pero ¿cómo salió con sus oídos? ¿Cómo salió? Salió inclusive ansioso por tantos sonidos, salió estresado, con dolor de Mira, cabeza. la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud dice que las personas son tolerables a cierta cantidad de niveles de decibeles, y sobre eso puede soportarlos. Digamos, una persona que trabaja en un call center, que recibe en su oído todo el tiempo más de una prox de más de 100 decibeles, no puede trabajar más de 4 horas. Y una persona que está en un auditorio o en un lugar, si recibe más de 100 decibeles, en 2 horas ya se va a querer ir. En una hora ya se va a decir, yo me quiero ir. ¿Por qué? Porque está cansado. A veces suele pasar que la gente sale de las iglesias y dice, en vez de llegar a recibir de Dios, salen es agotadas. ¿Por qué? Porque el oído desgasta, la audición desgasta muchísimo, y la gente no se da cuenta de eso. Y es una buena pregunta para hacernos en los análisis. O sea, como iglesia deberíamos hacernos análisis y de pronto vemos que las personas nuevas vienen y no se quedan, ¿no? Entonces, es bueno preguntarnos, ok, ¿qué puede ser? A ver, el lugar, el ambiente, el clima, porque hay veces somos muy facilistas como cristianos de decir, es que muy carnal ese tipo y no se quiso quedar. No, y algo que de un estudio que hicieron, que lo estuve leyendo, es que hicieron un estudio justamente en base a esto de las iglesias y descubrieron que la gente no se va por el mensaje, porque algunos dicen, no, es que se va porque le molestó el mensaje, la ofrenda, o se fue porque se sintió atacado desde el púlpito. En realidad, muchas veces las personas no se van o no se quedan cuando llegan nuevas porque no les gusta el mensaje o porque les moleste algo, sino es por su experiencia. Generalmente está relacionada al clima, al cómo lo trataron, cómo lo miraron, la comodidad que tuvo para llegar y sentarse, y la parte auditiva fundamental. O sea, yo vi a alguien que decía, mira, si vos no tienes una pantalla, no tienes luces de colores, no tienes el qué escenario, pero la persona puede escuchar amenamente, ¿sí? Y puede escuchar amenamente el mensaje, créeme que estás haciendo una gran labor. Y bueno, vamos a ir cerrando con la última pregunta, que dice así. Si no puedo acceder a marcas líderes, ahora sí vamos a hablar de equipamiento un poquito para cerrar. Si no puedo acceder a marcas líderes, o sea, llámese Shure, bueno, un montón de marcas líderes que hay, que son costosas, o que como pasa acá en Argentina, que hay veces cuesta importarlas. Si no puedo acceder a esas marcas líderes, ¿en qué debería fijarme a la hora de comprar de pronto marcas alternativas? ¿Qué consejo nos podrías dar en cuanto a esto? Y ese es un tema delicado, y ese es un tema que yo creería que hay que trabajarlo más. A veces creen que yo soy de los que, digamos, opino que si no puedes comprar un equipamiento que, no importa que no sea de gama alta, porque todas las empresas tienen topes de línea, tienen gama alta, gama media, gama baja.
pero que son marcas reconocidas. Si no puedes llegar a conseguir algo de una marca reconocida, pongámoslo así, de una marca reconocida, es mejor no comprar, porque las marcas reconocidas se toman su tiempo de hacer un análisis, de hacer una medición, de saber que ese parlante va a funcionar conforme a la especificación técnica que están dando. A veces suele pasar que las iglesias van y compran el parlante que le vende el vecino, que lo hizo el primo, y cuando van y lo ponen, uy, pero es que esto suena raro, suena feo, no era lo que esperaba. Y bueno, no tienes una especificación técnica la cual te pueda ayudar a que en el lugar funcione bien. Más que comprar marca, es comprar marcas reconocidas y que te puedan ayudar. Ahora hay un montón de marcas reconocidas, hay marcas hasta chinas que son buenas, hay marcas que hacen imitación de parlantes chinas. No estoy de acuerdo con que imiten, pero bueno, lo hacen bien, lo hacen de esa manera que hasta suena bien y uno dice, bueno, esto te podría decir, pero es una marca que te está botando una experiencia en su carrera. Entonces, lo más aconsejable es búscate una marca dentro de lo que vos tenés, dentro de tu economía y sobre eso adquirir el equipo. Yo aconsejo siempre, a mí cuando me llaman me dicen, ay, es que mira, quiero comprarme un micrófono. Le digo, bueno, ¿para qué es el micrófono? No, para el pastor. ¿Cómo lo quieres? ¿Inalámbrico o lo quieres con cable? No, con cable porque no tengo la plata para el inalámbrico. Dale. Y le busco y le hago un análisis dentro de las marcas reconocidas o que se conocen, y le muestro varios parámetros y le digo, mira, este de pronto es el más adecuado, está dentro de este valor y de pronto el que mejor te sirve es este, pero de pronto se te sale, entonces te aconsejo que puedas conseguir este que te va a ayudar. Pero que sea conocida, porque suele pasar que he llegado a lugares y está el micrófono, la imitación SM58, marca Rayo Veloz, y Sí. suena como su marca, Marca Pirulo. Veloz. Entonces suena horrible. No, es mejor a veces, es más, yo aconsejo a veces y digo, si no tenés la economía para comprarte algo, créele al Señor, espera un poco, bácate, a ver, ya te has bancado, no sé, 2 años, 6 meses, 7 meses con este equipo, bácatelo unos 2, 3 mesecitos más, ahorra un poco más y adquirí algo que te va a durar más tiempo. Sí, totalmente, totalmente. Pienso que ese es uno de los mejores. Yo sé que a veces es difícil, de pronto uno de pronto tiene la necesidad, se dañó el micrófono, hay que comprar micrófono, los de la alabanza no tienen micrófonos, pero sí hay veces puede salir que por querer ahorrar luego salga más caro porque entonces compramos, generan ruido, no sirven, no se pueden ecualizar, no hay forma de hacerlos andar, O de bueno, no, de hacerlos pronto, funcionar. no, de pronto ¿Mm? funciona, pero la Sí. vida útil que vas a tener de pronto se te dañó a los Al cabo de un par de tiempo un vas a tener año, que ya se comprar te, otra ya se te vez. rompió y tú dices, uy, pero ya se rompió. Entonces el pastor dice, pero estamos comprando a cada rato micrófonos, estamos comprando a cada rato esto y de sonido. Pues no es que estar comprando y comprando, es comprar lo necesario. Yo creo que nosotros, digamos, en el caso de nosotros, tanto de vos y yo, con la iglesia donde servimos, le hemos dado a entender a nuestro pastor eso. Es, pastor, espera, no nos ataquemos a comprar, banquémonos un poco más, aguantémonos, estiremos este tiempo del equipo, pero comprémonos este equipo que nos va a durar y nos va a ayudar. Me acuerdo muy bien que cuando quisimos comprar nuestra consola, pasar de la consola que teníamos a otra consola, me acuerdo que el pastor quería no comprarse una consola grandota, porque es que una consola grandota te puede ayudar, una consola grandota, eso, mejor dicho, todas las iglesias grandes las tienen y que no sé qué. Entonces yo le dije a él, no, pastor, no comprémonos una consola grandota, comprémonos una consola chica, pero que cumpla con todos los parámetros que necesitamos. Y adquirimos, ¿qué fue? Una consola que hasta el momento nos sirve, nos ha ayudado, una consola que funciona con un montón de parámetros. Entonces, date cuenta de esas situaciones. Es no atacarse en comprar, sino comprar lo que se necesita y lo mejor que sea de una marca reconocida.
Claro, muy bien. ¿Qué modelo es la consola que compramos, Andrew? Porque por ahí hay muchas personas o iglesias que están en nuestra misma etapa de maduración como iglesia y sería bueno dejarle la referencia, si yo lo comparto en la publicación de este podcast. ¿Cuál es la referencia Nosotros, y la marca? nosotros compramos una consola que se llama Allen Heat QSB. Nosotros le llamamos el cerebro. Es solamente donde se conecta la consola, donde se conectan los micrófonos, pero vos desde una tablet puedes utilizarlo y ¿Sabes? Te puedes conectar con una aplicación, ¿no? Si no me sí, 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 es equivoco. con una aplicación donde te conectas desde el celular y puedes controlarla. Y eso te ahorra cable porque no tienes que poner la famosa pachera y bueno, en fin, muchas cosas que más. Claro, yo vi cuando la pusieron a funcionar, yo no soy muy experto en este tema, por eso quise invitar al ingeniero Andrés, porque yo vi que literalmente no ocupa tanto espacio y sin embargo en la aplicación es increíble todo la cantidad de canales que tiene. Acá en Argentina decimos es un caño, o sea, es muy buena y a comparación de otras, así que son tan extensas, que tienen pantalla touch, todo eso, que bueno, cuando sea el momento, está bien, cómpratela, pero esto particularmente fue una buena experiencia en este sentido de pronto, como iglesias, optimizar los recursos. Yo entiendo eso, es como un balance entre decir, bueno, no nos vamos a poner a gastar de más porque no lo necesitamos, tampoco vamos a gastar nada por querer ahorrar, vayamos al medio, hagamos quizás un esfuerzo, pero compremos un equipo que nos sirva. Y Y que yo te sirva quiero cerrar adelante, este... que te Sí, sirva adelante, porque claro. mira que esta consola también se compró con el proyecto de que cuando la iglesia sea más grande, esta consola se puede pasar a la parte de radio o a la parte de niños y no va a estorbar. Entonces, no es comprar por comprar. Vuelvo y te digo, digamos, a la iglesia esta que me invitaron hace poco otra vez, que me llamaron, se compraron una consola, una Behringer X32 grandísima y solo utilizan 4 canales. Y yo les decía, ¿para qué invertiste tanta cantidad de dinero para utilizar 6 7 canales? No, porque es que todas las iglesias, le dije, sí, pero mira, puedes que haberte comprado otro equipo y con ese resto de plata haber comprado otras cosas. Totalmente. Sí. Mira, y yo quiero cerrar este podcast con el consejo de siempre. No te compares, no estés viéndole el equipo del otro. Está bien, te pueden asesorar, de pronto si tienes un conocido de una iglesia que de pronto va un poquito más adelante, pero no compres equipamiento necesariamente porque otros lo compran. Tienes que entender por qué lo estás comprando, en este caso del sonido, por qué vas a comprar el micrófono que estás comprando, por qué vas a comprar la consola que estás comprando. Más bien invierte en lo que otros no invierten, en la acústica, en la experiencia del sonido de tu iglesia, que las personas puedan sentirse a gusto en la alabanza, que no les toque como correrse. Yo veo hay gente que a veces como que se corren para los lados porque justo les quedó el parlante ahí de frente. Entonces, trabaja mucho en la experiencia, trabaja mucho en que la persona pueda recibir amenamente, pueda disfrutar la alabanza, que se pueda escuchar bien y sobre todo es asesorarse. Pienso que algo que dejamos en este podcast es la palabra asesoramiento, que hay veces como cristianos nos cuesta de pronto ser humildes y decir, oye, no, yo no sé, ¿sí? Ayúdenos, ¿cómo podemos hacer? Y hermano, usted, si usted de pronto es pastor o líder o esto, usted habla con un ingeniero de sonido, haga una inversión de pagarle una asesoría, que él vaya y le recomiende cómo aislar, qué cosas hacer, que como hacen con el pastor Andrés, que a él lo contratan para que les calibre el sonido, para que les asesore. Eso es ser excelente, eso es invertir en la gente, eso es amar la casa de Dios, eso no le va a restar espiritualidad a la iglesia, todo lo contrario, va a ayudar a que justamente la palabra del Señor sea predicada claramente, para que la presencia de Dios en nuestras iglesias no tenga interrupciones, distracciones. Así que, ingeniero Andrés y pastor, amigo, todo, quiero agradecerte muchísimo por este tiempo que sacaste. Así que, ¿por qué no nos despides con algún comentario, algún consejo que quieras darnos y cerramos? Eh, no, yo creo que lo dijiste muy claro, es asesorarse, es buscar asesoría. La asesoría, a ver, yo creo que ya estamos en un punto de la tecnología que la asesoría, aunque tú estés en otro país, tú nos puedes contactar
digamos, en el caso de acá, que estamos, Pastor Juan, el diseñador de Cristómanos, te puedes contactar con él para contactarnos por medio con nosotros y poderte hacer una asesoría, no importa en el país que estés. Lo importante es que se pueda llevar a cabo algo para mejorar para tu iglesia, que tu congregación se sienta cómoda, que tu congregación se sienta bien. Y algo, por favor, busca asesoramiento también de personas cristianas con conocimiento en el tema, porque suele pasar que a veces nos vamos a asesorar al vendedor y no, que es que este le vende a este le vende a lo otro, y el vendedor solo te gusta es vender, a él solo le interesa Claro, vender, no le interesa quiere dinero. claro, solo le interesa que se venda el equipo y ya está. Entonces, de pronto no es irse por un lado de un asesor, sino asesorarse con personas primero que tengan conocimiento y que conozcan de la palabra de Dios y que tengan ese temor de Dios para que ese paquete les ayude en las iglesias a ser mejores. Entonces, es como el consejo que puedo dar. Genial. Y bueno, mi consejo de siempre, si eres un jovencito que pronto estás interesado en esto, esta es una excelente carrera que puedes estudiar. Es increíble todo el abanico de cosas que vas a aprender en radio. O sea, el Pastor Andrés lo han invitado a un montón de cosas, en diferentes cosas, y es bastante atractiva esta carrera, es muy creativa. Así que bueno, ahí ya tienen una opción si de pronto no sabes qué estudiar. Pero bueno, les agradecemos un montón poder compartir con ustedes y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Les mandamos un abrazo y los bendecimos. Chao.